Muchas gracias por esos aplausos efusivos. Y también al doctor Landrón, a la doctora Encarnación aquí presente. Para mí es un honor estar aquí en el capítulo noreste de la República Dominicana, un país que goza de grandes privilegios desde todo punto de vista. Mi Dios lo premió con mucha belleza por todos lados, pero también goza de una gran cardiología. Yo soy incluso miembro honorario de la sociedad desde el año 2001, cuando estaba trabajando en la Universidad de Kentucky. En esa época vine invitado y me dieron ese reconocimiento. Entonces hoy vamos a tratar un tema que a mí me interesa y que ha sido realmente apasionante a través de mi formación, desde cuando yo estaba, como muchos aquí presentes, en los primeros años, hasta, digamos, ayer. Esto ha sido para mí del siglo XX, la final del siglo XX y principio del siglo XXI, se han caracterizado porque la fisiopatología de la placa aterosclerótica, que es responsable de la trombosis, ha cambiado significativamente. Veíamos la enfermedad en los años 60, cuando yo todavía no había nacido, pero la veíamos como que la trombosis era la consecuencia del infarto de miocardio. Así era. Y por muchos años, hasta los 80, se cambió la percepción y entendimos que era la trombosis la causa del infarto de miocardio. La obstrucción coronaria se debía a una ruptura de placa complicada con una trombosis. ¿Por qué se cambió? Los patólogos veían un coágulo en la arteria después de un infarto en la autopsia y decían: el coágulo es una consecuencia del infarto. Bueno, porque apareció la angiografía coronaria, y con la angiografía coronaria el doctor DeWood en el año 1980 hizo angiografía en los pacientes con infarto de miocardio y vio que el 87% tenían la arteria tapada, pero si esperó 6 horas y repetía la angiografía, ya bajaba el porcentaje y a las 24 horas solamente el 65%. Es decir, había un proceso dinámico de trombolisis endógena. Y por lo tanto aparece el concepto de la trombolisis inicialmente intracoronaria con el doctor Rentrop en el Mount Sinai en 1979. Y luego la trombolisis intravascular, que muchos de ustedes la han usado, que todavía se usa, sobre todo en centros donde no hay una ayuda de intervencionismo aguda. Entonces, aquí hay mucha gente joven y eso me interesa porque yo les voy a dar un mapeo interesante de lo que es la aterosclerosis. La aterosclerosis, como toda enfermedad, como el cáncer, por ejemplo el cáncer de mama o el cáncer de colon. Cuando hablamos de cáncer de colon hablamos de tipo A, tipo B, tipo C, tipo B1, B2, los clasificamos. La aterosclerosis también se clasifica. Y se clasifica gracias a un grupo de expertos que hace unos 20 años, liderados por el doctor Valentín Fuster y el doctor Starry, clasificaron la enfermedad y clasificaron las placas ateroscleróticas como placas tempranas y placas avanzadas. Las placas tempranas las vemos aquí, la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3, que son la lesión proaterosclerótica que se llama non-specific intimal thickening, el fatty streak, que es lo que se llama la estría grasa, y el preateroma. Y luego tenemos las lesiones avanzadas, el ateroma, el fibroateroma y la placa complicada. Vamos a hablar un poquito sobre el non-specific intimal thickening, que es solamente un engrosamiento de la íntima con proteoglicanes. Ocasionalmente puede haber algunas células, ocasionalmente, y es totalmente regresivo. En segundo lugar viene el fatty streak, que es el foam cell, lo que se llama también la estría grasa, es el macrófago que tiene el lípido intracelular. El macrófago tiene unos receptores que se llaman CD36 que engullen el lípido, el oxidized LDL, dentro de la célula para sacarla de la placa. Es lo que se llama el mecanismo de reverse cholesterol transport. ¿Okay? Pero cuando hay tanto LDL, como lo ven en esta diapositiva de la microscopía electrónica,
Cuando hay tanto lípido, el macrófago no puede vivir más y decide suicidarse. Hace un programa de muerte programada. Se llama apoptosis. Y muere. Y obviamente la grasa, ¿qué pasa cuando hay apoptosis? La grasa ya no es intracelular. Y eso es lo que caracteriza el preateroma. Cuando la grasa es extracelular y se empiezan a formar lo que se llaman piscinas de lípido, lipid pools. Es el primer concepto importante aquí. ¿Y dónde ocurren los lipid pools? En la unión de la íntima y la media, lo que se llama en inglés intimo-medial junction, donde está la lámina elástica interna, la barrera entre la íntima y la túnica media. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde hay más hipoxia. La presión arterial de oxígeno ahí es de 20 milímetros de mercurio, incompatible con la vida celular aeróbica del macrófago y de la célula muscular lisa. Entonces, ¿qué aparece? Necrosis. Cuando se forma necrosis, entonces viene lo que se llama el necrotic core. Necrotic core, el core necrótico. No es un lipid pool, es un necrotic core, donde hay células muertas, donde hay colesterol crystals, colesterol esters, proteoglicanos, donde hay agua y donde hay detritos celulares. ¿Ok? Cuando hay un lipid core como este, ya usted tiene una placa aterosclerótica avanzada. Puede ser que sea no obstructiva, puede ser que por angiografía no se vea, puede ser que usted ponga al paciente en el treadmill y le haga una prueba de esfuerzo con un Bruce 7 y el paciente esté perfecto, pero puede tener esta lesión. ¿Por qué? Porque no es obstructiva. Empieza después a avanzar la formación de colágeno en el fibrous cap, que se llama, que es lo que separa el lumen del necrotic core, y se forma el fibroateroma. Y el fibroateroma puede ser de cápsula fibrosa adelgazada, el cap, como los caps de los beisbolistas, por eso se llama fibrous cap. Es el cap que tiene el necrotic core, así se llama fibrous cap por los beisbolistas, del cual el país en que estamos es un tremendo expositor. Y cuando ese fibrous cap mide menos de 65 micrones, o sea 0.065 milímetros, 1000 micrones es 1 milímetro, ¿cierto? 0.065 milímetros, 65 micras. Ahí es cuando hablamos de una placa a riesgo de ruptura. Se llama placa vulnerable, así se llama. Bueno, lo llamábamos, ahora la llamamos de alto riesgo. También puede haber calcificación, como se ve aquí, y la calcificación es muy interesante porque el doctor Blackenhorn, un patólogo del Cook County Hospital de Los Ángeles en los años 50, estaba obsesionado por encontrar la enfermedad de Monckeberg, que es la calcificación de la túnica media, de las arterias de las piernas, en el corazón. Buscaba Monckeberg disease a nivel cardíaco. ¿Y qué encontró? No hay Monckeberg disease en el corazón. Las arterias musculares, que son de mediano calibre, coronarias, no sufren de Monckeberg disease. Siempre que haya calcio en las coronarias, igual aterosclerosis. Siempre. Por eso, un índice de calcio aumentado por edad y sexo mayor del percentil 50 significa enfermedad, y significa enfermedad avanzada. Puede ser que no sea obstructiva, puede ser que sea asintomática, puede ser que la prueba de esfuerzo sea negativa. Obviamente no hay que hacer cateterismo, nada de eso, pero ya el paciente tiene una enfermedad aterosclerótica, fibroateroma, clase 5B, 5B, ¿ok? Y el 5C es muy fácil, la fibrotic plaque, y luego viene la tipo 6, que es la ruptura de placa con trombosis, la erosión de placa y la hemorragia intraplaca. Entonces, hemos revisado la fisiopatología cuando estas rupturas se sanan y se forman múltiples rupturas con múltiples healings, lo que se llama heal plaque, la placa que ha sanado. Entonces tenemos esta lesión, que es de 2 y 3 rupturas y se hace obstructiva. Muy bien. El primer concepto de mi exposición es la enfermedad aterosclerótica se clasifica en placas tempranas y placas tardías. Placa non-specific intimal thickening, fatty streak, preateroma. Preateroma es cuando hay apoptosis del macrófago y se sale la grasa, se forma extracelular, lipid pool. Cuando pasa a necrotic core es preateroma, ya es ateroma.
Cuando hay fibrosis de la cápsula fibrosa y hay obstrucción, se llama fibroateroma, que puede ser de cápsula fibrosa adelgazada, calcificada o fibrótica, y finalmente la placa compleja, que es la placa con ruptura, la placa de trombosis, que es la placa que vemos en la clínica, sobre todo en los servicios de emergencia. Muy bien, pero ¿qué es lo que es interesante? Y esta diapositiva es del doctor Braunwald cuando el New England Journal of Medicine cumplió 200 años de fundado en 1812, el New England Journal of Medicine. Ininterrumpidamente ha publicado desde 1812 su revista mensual, y para los 200 años el doctor Braunwald y la doctora Betsy Nabel, que es la presidente del Brigham and Women's Hospital, que antes era la presidenta del NIH, hicieron esta revisión. ¿Por qué es importante esta revisión? Porque hasta los años 50 la enfermedad progresaba y mataba aproximadamente 500 o 450 americanos por cada 100,000 de la población americana. Y así se mantuvo hasta los 60, 69. Aquí aparece el Framingham Heart Study, empieza a investigar los factores de riesgo, la angiografía coronaria, y de pronto aparece las estatinas, ¿cierto? En el año 76, René Favaloro con su bypass, y así sucesivamente. ¿Y dónde estamos hoy en día? Estamos por debajo de los 100 muertos por 100,000 habitantes. Hemos progresado significativamente en los Estados Unidos de América. Hay una conquista de la enfermedad cuando la vemos hace 6 décadas. Ha cambiado. Hay menos enfermedad mortal aterosclerótica en los Estados Unidos. ¿Se puede traducir eso a nuestros países? Bueno, esta diapositiva es la front page de un artículo muy interesante a nivel mundial de cómo está la enfermedad cardiovascular a nivel mundial. Vemos que la expectativa de vida de los países nuestros o de los países desarrollados para la gente que nace en el 2009 es aproximadamente 83 años, sobre todo en el Japón, que es el país que da mejor expectativa de vida a sus habitantes, a sus bebés recién nacidos. Ese es el medio, el promedio. Puede ser que gente viva más de 90 o 100, puede ser que algunos mueran en los 100, pero este es el promedio, ¿no? Y así sucesivamente ustedes pueden ver, estos son los países, digamos, más que todo desarrollados que llamamos. Este es el promedio, y luego tenemos países nuestros como México, en donde la expectativa no es tan mala, 77 años, y así sucesivamente. Solamente México y Brasil están en esta categoría. ¿Y por qué ha cambiado? Bueno, ha cambiado porque estos países han aplicado la tecnología y la prevención, la tecnología en el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Pero aún así, para el año 2030, 23 millones de habitantes van a morir en un año de enfermedad cardiovascular. La enfermedad cardiovascular continúa avanzando a nivel mundial y desafortunadamente el 80% ocurre en los países de bajo y de mediano ingreso. ¿Será por el colesterol, el cigarrillo, la edad, la presión arterial, el BMI, la diabetes? ¿Cuál de todos estos es el culpable o serán todos juntos? Miren, el colesterol, en verde los países ricos, en rojo los países de mediano ingreso y en azul los países de bajo ingreso. Todos han manejado bien el colesterol comparado con los años 80 en el año 2008. ¿Qué pasa con el cigarrillo? Siendo que son los países desarrollados los que más fuman. Yo no sé cómo esté la República Dominicana, aunque ayer oía interesantemente que al parecer la República Dominicana tiene un magnífico control de fumadores. Aunque puede ser que haya un sesgo de selección, solo era 8% en la diapositiva del doctor que presentó anoche. Pero miren el porcentaje de gente que fuma en Grecia, en Chile, en Irlanda, en Hungría y en España, 26%. En los Estados Unidos bajó de un 35% a un 15%. ¿Y cuál va a ser el pronóstico de expectativa de vida para el año 2040? Esto es interesantísimo desde el punto de vista económico para las sociedades. ¿Cuánta gente, qué porcentaje de la población va a vivir más de 65 años? Es decir, ¿qué porcentaje de la población va a ser viejos? Si los queremos llamar así, aunque yo me siento muy joven todavía, pero bueno, llamémoslos elderly, ¿cierto? Bueno, en el Japón 42%, 43% va a ser mayor de 65 años. Imagínense el costo de una población
que el 41% de su gente está retirada. Me dice el costo económico, y así sucesivamente, como lo que pasa en China, lo que pasa en South Korea, en fin, ¿qué estamos enfrentando? Un mundo que controla sus factores de riesgo y un mundo que vive más años. Eso es lo que estamos enfrentando en los países desarrollados. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? Aquí están divididos de acuerdo a las regiones del mundo, ¿cierto? De acuerdo a las regiones del mundo. La hipertensión arterial en algunos pequeños países han subido, pero en la gran mayoría de los países se ha controlado o ha bajado la hipertensión arterial, lo que es interesantísimo. Pero el índice de masa corporal es lo que nos está matando. Vean el porcentaje de incremento del índice de masa corporal, ya sea al norte, al sur, al oeste o al occidente del globo terráqueo. Aquí están todas las regiones, ¿ok? El índice de masa corporal ha aumentado dramáticamente. Y sucedía también aquí en República Dominicana, en las diapositivas de ayer, que el índice de masa corporal, la obesidad, es ahora endémica. Y entonces, obviamente, este incremento del índice de masa corporal lleva a la diabetes. La epidemia de obesidad, que fue del 61% en la década pasada, está generando en la población, tanto de los Estados Unidos como en la población de este país, un porcentaje de diabéticos que llega al 10%, 10-12%. Y entonces, el crecimiento de la diabetes, sobre todo en los latinos en los Estados Unidos, es inigualable para ninguna otra minoría, ni siquiera la minoría de los asiáticos, ni la minoría de los afroamericanos están creciendo a un 12% de diabetes. Y entonces, ¿cuál es el rol de la inflamación? Acuérdense, vamos a volver a la fisiopatología. La inflamación es responsable, aquí están los macrófagos, de la ruptura de placa. La inflamación es responsable de la digestión del colágeno, lo que se llama el colágenolisis por las metaloproteínas. Es responsable de la trombogenicidad, estudios del doctor Juan Badimón, publicados en los años 90 y más recientemente estudios del doctor Fuster también con el tissue factor, mostrando que la trombogenicidad está en el necrotic core. La erosión de placa, la remodelación de placa y la neovascularización. Entonces, ¿por qué es importante la inflamación? Porque induce digestión de la cápsula fibrosa, rompe la placa, induce la trombosis por el tissue factor que está en el necrotic core, induce la erosión de placa, induce la remodelación de placa e induce la neovascularización. ¿Ok? De eso vamos a hablar hoy. Y en la diabetes, si usted estudia la placa del diabético, que lo hicimos cuando yo estaba en el Mass General, estudiamos y esto lo publicamos en Circulation, miramos la placa de los diabéticos vivos, porque en esa época no poníamos stents y sacábamos la placa con una terótomo direccional, que ahora se usa para las piernas, pero en esa época lo usábamos en las coronarias. Y personalmente miramos marcando los macrófagos con un anticuerpo monoclonal específico para el lisosoma del macrófago, que se llama CD68. Y ese anticuerpo lo ligamos con un cromógeno rojo, para que se viera rojo a la microscopía de luz y pudiéramos hacer la planimetría. Muy sencillo. Y vemos qué dice la diapositiva. A ver, la dama que está allá arriba, ¿qué dice la diapositiva? Se alcanza a ver, ¿cierto? La diapositiva dice que los diabéticos tienen mucha más inflamación que los no diabéticos en los pacientes de angina inestable. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué el diabético va a tener más inflamación que el no diabético? Porque la diabetes es una enfermedad inflamatoria, sistémica, que afecta todos los órganos, produce macroangiopatía, que es el caso de la enfermedad coronaria, la enfermedad de la carótida o la enfermedad renal, la enfermedad iliofemoral, o produce microangiografía, micropatología, que es el caso de la enfermedad renal. ¿Ok? Microangiopathy, Kimmel-Wilson, insuficiencia renal. Macroangiopathy, aterosclerosis. Y además afecta el vasa nervorum. No el vasa vasorum, sino el vasa nervorum. ¿Y qué pasa con el vasa nervorum? Neuropatía diabética. Hay que tenerle miedo a esa enfermedad. Entonces, habiendo más o menos resumido
esta enfermedad lleva a la neovascularización. Y cuando aplicamos la misma tecnología, en este caso autopsias, en este caso patología de la aorta abdominal, y clasificamos la neovascularización de acuerdo a la presencia o ausencia de diabetes, vimos que los neovasos o la angiogénesis de la placa aterosclerótica, podríamos hablar de microangiopatía dentro de la macroangiopatía, porque característicamente desde los años 30 la macroangiopatía es la aterosclerosis, pero estamos hablando aquí de microvasos de la placa, eran mucho más intensos en los diabéticos, había más número y mayor complejidad. La enfermedad generaba una angiogénesis imperfecta cuyo microendotelio no sirve y genera la extravasación del glóbulo rojo. ¿Qué hay en el torrente sanguíneo? Glóbulos rojos. ¿Qué hay en los microvasos? Glóbulos rojos. Si los microvasos producen lo que se llama el liqueo, que es un término horrible, o como se llama en español, se sale el glóbulo rojo. Porque el endotelio, el microendotelio no sirve. ¿Y por qué no sirve? Porque hay un ambiente en la placa del diabético que genera la disrupción y la necrosis del microvaso. Y entonces el glóbulo rojo se va a la placa, a la matriz, al necrotic core. Se llama extracorpuscular hemoglobin. La hemoglobina se sale del corpúsculo del glóbulo rojo y genera una reacción de Fenton química con ROS, Reactive Oxygen Species, y a eso me voy a referir más adelante. Entonces podemos resumir que en el diabético tenemos más inflamación, tenemos más neovascularización y tenemos más hemorragia intraplaca. Es una constante de la aterosclerosis del diabético. Estos son los vasa vasorum que van en la adventicia, que alimentan la túnica media, porque la túnica media está compuesta de célula muscular lisa que es aeróbica, que tiene que contraerse y relajarse. Es una célula que consume oxígeno. Y para eso está el vasa vasorum, para nutrir a la túnica media. Nosotros las medimos, nosotros hicimos el mismo experimento que les había contado con los diabéticos, lo repetimos, esta vez haciendo un doble inmunohistoquímica, doble. ¿Para qué? Una para el CD34, que es el cromógeno azul que identifica el endotelio del microvaso en la placa, y el rojo, que es el mismo CD68, CD3, CD68 y CD3, para buscar macrófagos y célula T, linfocito T. ¿Y qué encontramos? Que los diabéticos tenían más macrófagos, más microangiopatía, y de acuerdo a la clasificación del non-specific intimal thickening, preateroma, fatty streak, preateroma, ateroma, fibroateroma, calcific plaque, fibrotic plaque, and complex plaque, rupture plaque, thrombosed plaque. ¿Qué veíamos? Que la cantidad de neovasos, esto es en humanos, 625 muestras, la cantidad de neovasos en la íntima, en la media, en la adventicia, o cuando los sumábamos todos, era mucho más prevalente en la placa con ruptura. La placa que había generado el infarto tenía mucho más neovascularización que cualquier otra placa del organismo, independiente de la obstrucción. Entonces la neovascularización nace como un predictor, que lo hicimos nosotros, de ruptura de placa, un factor de riesgo más de vulnerabilidad. La neovascularización lo publicamos en Circulation, y aquí está la data, muestra que en rojo las placas con ruptura, en rojo la cantidad de neovasos, como usted lo quiera ver, en la media, en la base de la íntima, el fibrous cap, los shoulders, la cantidad de neovasos era muy grande, y era al mismo tiempo similar, sobre todo en el total, de el lipid rich plaque, las placas que tenían mucho lípido. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un lipid rich plaque y un rupture plaque? Que el fibrous cap todavía está intacto y no hay trombosis. Esa es la única diferencia. Por eso tratar de diagnosticar estas placas antes de que se rompan y tratarlas es lo que llamamos el Holy Grail, ¿no? El santo, ¿cómo se llama? El santo, como el libro de Da Vinci, ¿no? El santo agrario de la enfermedad aterosclerótica. Encontrar estas placas, tratarlas y evitar de que se forme un infarto.
Eso sería lo ideal y en eso estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con las placas que han tenido hemorragia intraplaca? ¿Hay alguna diferencia en el pronóstico en placas no obstructivas? Ojo, no placas obstructivas, placas no obstructivas con hemorragia intraplaca versus placas no obstructivas sin hemorragia intraplaca. Lo sabemos en la carótida y miren lo que pasa. Lesiones no obstructivas de la carótida que se tratan médicamente a 80 meses, que son como 6 o 7 años, 5 veces más eventos cerebrovasculares en lesiones no obstructivas, como si hubiera un punto de no retorno, que la hemorragia intraplaca es una complicación de la enfermedad en donde el tratamiento farmacológico probablemente no tenga tanto efecto como lo tendría para inducir regresión de la enfermedad a través del reverse cholesterol transport y de la eferocitosis del macrófago en las lesiones sin hemorragia intraplaca. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de qué es lo que pasa cuando la hemoglobina sale a la placa. La membrana se disuelve y la membrana tiene 1.4 más colesterol que cualquier otra membrana del organismo. Entonces esa cantidad de colesterol de la membrana del eritrocito va a aumentar lo que se llama el lipid pool y el necrotic core, indiscutiblemente. Y eso lo publicó la doctora Arbustini, Eloisa Arbustini, en el año 2002, trabajando en Italia, cuando identificó con un marcador que se llama glycophorin A, un marcador sencillo de inmunohistoquímica que se puede hacer, que lo podemos hacer aquí en República Dominicana muy fácil, porque es muy barato. Se le pone a la placa el glycophorin A y uno la pone en el microscopio de luz y hace un mapeo. ¿Dónde está el glycophorin A? ¿Qué es el glycophorin A? Es un marcador de la membrana del glóbulo rojo. Un marcador de la membrana del glóbulo rojo. ¿Y qué pasó? Lo vamos a ver más adelante porque es muy interesante. Pero mi trabajo ha sido más con el extracorpuscular hemoglobin, que genera reactive oxygen species y genera oxidación del LDL, oxidación de la HDL, activación de los macrófagos, inactivación del óxido nítrico y la generación de matrix metaloproteinasas. Si alguien no entiende, me pregunta. Esta diapositiva es lo importante de Arbustini, porque la doctora Vermani, que es muy inteligente, probablemente hoy en día el patólogo cardíaco más importante del mundo, hoy en día, ya que Michael Davis ya murió, la doctora Vermani, en su banco de placas ateroscleróticas de humanos, que son de 400 o 500 placas, midió el área del glycophorin A en las placas. ¿Y qué dice la diapositiva? Yo no tengo que hablar. La diapositiva dice que si usted compara el área del glycophorin A, que está aquí, glycophorin A, comparado con el área del ateroma por planimetría computarizada del core, del necrotic core, son más o menos lo mismo. Esto es un paradigma. Ya no es el LDL, oxidized LDL y el macrófago y el fatty streak. Ahora tenemos que el componente más relevante desde el punto de vista histopatológico por inmunohistoquímica del necrotic core es la membrana del glóbulo rojo. Interesante, ¿no? ¿Habían oído eso antes o no? Ok, que la energía es importante, como dice este hombre, me encanta. Y entonces, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Inflamación lleva a neovascularización y neovascularización lleva a hemorragia intraplaca. Fácil, un take home message. Inflamación, neovascularización, hemorragia intraplaca. Entonces viene un principio fundamental de la homeostasis de la patología del ser humano. La homeostasis de la patología del ser humano en cualquier área del organismo de enfermedad inflamatoria crónica consiste en que la inflamación tiene que resolucionarse o solucionarse. Resolution. La inflamación es un mecanismo de defensa transitorio para acabar con un patógeno que puede ser un anticuerpo, en las enfermedades inmunocomprometidas que uno tiene, por ejemplo el lupus, etcétera, o puede ser una bacteria, o puede ser un antígeno como podría ser el oxidized LDL, ¿cierto? Pero la inflamación tiene que acabarse. Si no hay resolución de la inflamación, no hay resolución de la enfermedad.
Y para que la inflamación se solucione, haya resolution, perdonen los anglicismos, se necesitan dos cosas. Primero, que hay una disminución de la entrada de la célula inflamatoria al sitio patológico, en este caso la placa aterosclerótica. Y segundo, que hay un egresión de las células inflamatorias. Tienen que salir. Si usted quiere que su cuenta bancaria se gaste, pues no le meta más plata y gástela. Eso es lo que queremos aquí. Lo contrario, que sería muy bueno para la cuenta bancaria, va a generar un problema más grande. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, estos experimentos que son absolutamente hermosos, hechos por el doctor Fisher y la doctora Gwendolyn Randolph, en la época en que ellos trabajaban juntos en Mount Sinai, ahora están por fuera, hicieron trasplante de placa aterosclerótica en el animal experimental. Cogieron un animal con aterosclerosis, ApoE knockout mice, una placa abdominal, la resecaron y se la pusieron trasplantada a un animal normal, lo que se llama el wild type. El wild type es el roedor que no tiene aterosclerosis y que tiene todos los mecanismos de defensa para combatirla. ¿Y qué pasó con esa placa? Ustedes la ven acá. El ApoE knockout mice recipiente, es decir, al cual se le trasplantó la enfermedad y él estaba enfermo, y el ApoE knockout, el que tiene la enfermedad, y este es el ApoE positivo, es decir, el wild type. En el wild type, que tiene todos los mecanismos de defensa, la placa redujo de tamaño casi insignificante en 2 semanas. Es decir, los mecanismos del animalito normal acaban con la placa. Mientras que en el animal que está enfermo, que no tiene ApoE, porque es knockout, la placa crece y crece y crece. Y va creciendo hasta el doble de su tamaño en solo 2 semanas. ¿Y cómo ocurre entonces el mecanismo de regresión de la aterosclerosis? Que esto es lo que les estoy mostrando, la regresión de la aterosclerosis. Ocurre por una quimoquina, un chemokine, que se llama CCR7. CCR7, que está en el macrófago y que si está presente en el wild type recipient, si está presente el CCR7, que está ausente en el ApoE knockout recipient, entonces mejora la enfermedad. A diferencia de el animal enfermo que no tiene el CCR7, no puede generar la eferocitosis. Es el término, eferocitosis, es la salida del lípido y de la necrosis fuera de la placa, que la hace el macrófago que se llama M2 macrophage, M1 and M2. Vamos a hablar de eso rápidamente. Yo no los quiero aburrir mucho, pero estos conceptos hacen que la medicina sea totalmente fascinante. Si usted tiene una crisis de identidad como médico, estudie, porque es una novela inacabable, interminable, con una cantidad de actores mucho más interesantes que las novelas nuestras, que hacen que usted pueda seguirla hasta el día de su muerte y todavía la novela sigue. Es una cosa maravillosa lo que es la medicina, pero hay que medírsele a estudiarla. Y la regresión de la aterosclerosis, que es la diapositiva del doctor Branwell de los años 50 a los años 2012, habla de esto, de lo que es la regresión. ¿Y cómo ocurre? Ocurre por lo que se llama la eferocitosis, que su opuesto es la persistencia del influjo, y el defecto de la egresión produce la enfermedad. Ya para terminar esta parte fisiopatológica, vamos a hablar de cómo se hace esto. Entonces hay 2 tipos de macrófagos. No piensen que el macrófago es malo. El macrófago proinflamatorio, que se llama M1, que genera las metaloproteínas y que está auspiciado por el Tumor Necrosis Factor, interleukin 1, interleukin 6, todo lo que nosotros sabemos. Ese macrófago es proinflamatorio, M1. Pero hay un macrófago antiinflamatorio. Hay un macrófago que se encarga de sacar la hemoglobina de la placa. Se llama el CD163 receptor, el immunomodulator de la placa aterosclerótica hoy en día. Es el macrófago M2. ¿Okay? Entonces, para que se vayan a la casa pensando, hay 2 tipos de macrófagos, el M1 proinflamatorio y el M2 antiinflamatorio. Y es el M2 el que tenemos que estimular, como la HDL y la LDL. O sea, un patrón interesante, la LDL proaterosclerótica y la HDL antiaterosclerótica. Lo mismo, el M1 macrophage
proaterosclerótico, proinflamatorio, prooxidativo, todo esto lo tenemos publicado nosotros, y el M2, antiinflamatorio y antioxidativo. Yo no traje estos estudios porque me pareció que me iba a expandir mucho en la parte básica, pero estoy contento, estoy feliz de discutirlo para cualquiera que ustedes tengan preguntas. Entonces, doctor Moreno, muy bonito todo esto, pero ¿cómo vamos a aplicar todos estos conocimientos a esto, cierto? ¿Cómo vamos a entender la enfermedad y cómo vamos a identificar lo que está pasando en la coronaria de un paciente de acuerdo a la clasificación histológica? Que es lo bonito cuando el paciente entra caminando a la consulta y le dice, y le habla los primeros 30 segundos, el primer minuto, que si usted no lo interrumpe, ¿cierto? Y lo deja hablar, que eso es lo más importante en medicina, dejar hablar al paciente. Usted ya puede hacerse un mapeo histológico, histopatológico de la enfermedad de este hombre. Ya usted sabe si tiene angina crónica estable, si tiene un worsening pattern, si tiene angina inestable, si está en un síndrome coronario agudo. Ya hay que pensar en fisiopatología. ¿Y esto qué es? Pues ustedes lo reconocen, un infarto de la descendente anterior. Entonces viene el concepto de la enfermedad clínica. La enfermedad, esto ya es mucho más sencillo, mucho más, digamos, bread and butter, pero quise traerlo para integrarlo con la parte clínica. La enfermedad aterosclerótica es una enfermedad que todos la tenemos. Después de los 55 años, el 85% de la población tiene placas ateroscleróticas, la población americana. Pero la enfermedad aterosclerótica comienza en útero, sobre todo cuando la mamá es hipercolesterolémica en el embarazo, ya sea hipercolesterolemia inducida por el embarazo o ya sea hipercolesterolemia que traía antes de quedar embarazada. Esos fetos que fueron estudiados por el doctor Carlo Napoli en la clínica Mayo en 1997 y publicados en Lancet muestran que los fetos y los abortos de las mujeres que tenían colesterol alto durante el embarazo tienen enfermedad aterosclerótica en la aorta. Entonces es una enfermedad que comienza in útero, que nos acompaña en la niñez, porque los accidentes de estas mujeres, Carlo Napoli luego unos años más tarde hizo el follow-up de los accidentes de niños que murieron en la primera década de la vida y fue correlacionado, como en la Mayo Clinic tienen toda esta data, el colesterol del embarazo y las autopsias de estos niños de la primera década de vida que murieron en accidentes tenían placas ateroscleróticas de acuerdo al colesterol de la mamá durante el embarazo. Y luego viene todos los estudios de los muertos en Vietnam, que son los muchachos de 18 años del ejército de los Estados Unidos que murieron en un momento de angustia, las autopsias, aterosclerosis. 30 años, todo, fumadores, etc. Pero la vemos más en los pacientes de 60, 61 años y se presenta con este evento isquémico agudo. Y tenemos acá, en esta diapositiva, un resumen: placa vulnerable, sangre vulnerable, paciente vulnerable, enfermedad silenciosa o enfermedad sintomática estable, enfermedad acute coronary syndrome, ya sea por non-obstructive plaque que se convirtió en obstructive súbitamente o ya sea por obstructive plaque. Y aquí las consecuencias: muerte, infarto o stroke, hospitalización y revascularización. Una diapositiva sintetiza todo lo que vemos en la clínica. La vamos a disgregar un poco. Si tenemos tiempo, cuando ustedes me dicen, me dan 5 o 10 minutos y yo empiezo a resumir, porque yo puedo quedarme toda la mañana aquí hablando. Pero podemos decir que en la fase coronaria aguda de la enfermedad no obstructiva que produce ruptura y trombo es la que lleva a muerte e infarto. ¿Ok? Y en eso existen dos sustratos: el primero, ruptura de placa, y el segundo, erosión de placa. ¿Cuál es la diferencia? Que el fibroscap en uno está rota y en el otro el fibroscap no está roto. La trombosis ocurre en ausencia de ruptura de placa, sobre todo en mujeres fumadoras, y eso se llama plaque erosion. También de Arbustina, de la doctora Arbustini y la doctora Vermani, en la época de Andrew Farb en el 97 en el New England Journal of Medicine publicaron esto. A diferencia de la lesión obstructiva, que no tiene trombosis, que genera angina estable crónica, pero que tiene una incidencia de 13% al año, la lesión obstructiva. Esa genera hospitalización y cirugía. Este es un caso que yo les mostré, una mujer diabética de 54 años, este es un CT angio, un CT angio, y ustedes ven, aquí está el ostium de la coronaria izquierda, aquí está el tronco de la descendente anterior, aquí va la circunfleja, aquí está la descendente anterior, la diagonal, y hay una lesión no obstructiva y hipogénica, hypoechoic, que se llama. Es decir, ¿por qué se ve radiolúcida?
Porque no hay un tejido que absorba los rayos X, como el pulmón, que es negro, porque es aire. Si usted ve una placa así, que no absorbe los rayos X, ¿qué cree de qué está compuesta? No va a ser de colágeno y de calcio, de lípido. Es el lipid rich plaque, non-obstructive. Pero lo que es interesante en esta placa es que está remodelada, tiene una remodelación positiva. Es decir, el diámetro de la arteria en el sitio de la placa es mucho más grande que el diámetro de la arteria en el reference site, que lo medíamos siempre con ultrasonido intracoronario. Ahora lo podemos hacer con CT angio. Pero el lumen de la arteria, el lumen, está preservado. No hay obstrucción, no hay síntomas, prueba de esfuerzo negativa. De hecho, ella fue lo que tuvo, prueba de esfuerzo negativa. ¿Y qué pasó? A un año después, ¡pum! Esta pobre mujer, 54 años, y terminó con todas estas complicaciones. El big thrombus, stroke, rehab, una catástrofe. De una enfermedad diagnosticada un año antes, pero no obstructiva. Y por lo tanto no se pudo hacer ningún tratamiento diferente al tratamiento farmacológico, que no fue efectivo en este caso. Entonces, ¿cómo nos encontramos en este problema? Y a mí me encanta hablar de esto, porque fueron dos investigadores, John Ambrose y Valentin Fuster, en los 80s, los que dijeron que las placas responsables de los infartos de miocardio no eran obstructivas si usted las comparaba con un angiograma hecho en el mismo paciente entre 6 meses y 2 años antes. Es decir, el señor Pedro Moreno vino y se le hizo un cateterismo, se le puso un stent, pero tenía una descendente anterior que tenía una lesión del 30%. 2 años más tarde viene, tiene un infarto el pobre señor, y es en la descendente anterior, y cuando vemos el sitio era donde tenía 30%. De hecho, el único predictor independiente fue que la lesión fuera proximal en localización. En este estudio, 70% de los infartos ocurrieron en sitios de placa cuyo angiograma 2 años antes era no obstructivo. ¿Ok? Ahora, si usted ve la historia natural de la enfermedad aterosclerótica por angiografía coronaria, usted ve esta diapositiva. ¿Qué dice esta diapositiva? ¿Cuál es el porcentaje de oclusión a 5 años de una placa que no tiene obstrucción angiográfica, de una placa que tiene 0 a 49%, o de una placa que llega hasta el 80%, o de una placa que es mucho más obstructiva? Y entonces usted ve que la historia natural de la enfermedad es proporcional a la severidad de la obstrucción angiográfica. This is what we do in clinical practice. Nosotros tratamos a la gente que tiene obstrucción, porque tiene una prueba de esfuerzo positiva, porque tiene síntomas, porque tiene 90%, le ponemos un stent, lo mandamos a cirugía, bla, bla, bla. Correcto. Es porque la enfermedad, entre más severa, más grave. Pero entonces, para ustedes, tenemos un dilema. En la diapositiva anterior a la amarilla, la roja, yo les decía que John Ambrose y Valentin Fuster hicieron unos estudios y demostraron que las placas que llevaban al infarto eran placas no obstructivas. Pero después les dije que la historia natural de la enfermedad por angiografía demostraba que solo las placas obstructivas eran las que evolucionaban a obstrucción total. Entonces ustedes tienen aquí un dilema, y ese dilema es suficiente para que uno le dedique la vida a esto. Ese dilema, ahí nomás, le está mostrando que la complejidad de la fisiopatología, los mecanismos de defensa, la manera como progresa la enfermedad, como regresa, es absolutamente fascinante. ¿Y cómo lo podemos entender? ¿O estos señores estaban equivocados? Porque esto fue prospectivo y esto fue retrospectivo. Bueno, lo podemos entender de la siguiente manera. Si a usted le interesa prevenir eventos coronarios agudos de lesiones no obstructivas, busque la placa vulnerable con imagenología, sobre todo intracoronaria. Aquí está. Virtual Histology, Intravascular Ultrasound, el OCT, Optical Coherence Tomography, o el Near Infrared Spectroscopy. ¿Por qué? Porque obviamente la obstrucción no está. Entonces usted hace un angiograma, una prueba de esfuerzo, todo normal.
está metidita, escondida, y para eso necesitamos también el CT angio, también como les mostré, con los criterios del doctor Narula, los dos criterios. Ahora, si usted le interesa el tratamiento de la angina estable crónica, entonces busque las lesiones obstructivas y hágale el FFR, que es la manera de practicar hoy en día. Ya la angiografía, sobre todo en ausencia de pruebas de esfuerzo positivas. Cuando el paciente está en la mesa y el paciente no ha hecho una prueba de esfuerzo, no tiene documentación de isquemia, nunca le ponga un stent, así tenga 70, 80%. Hágale el FFR. Si el FFR es positivo, póngale el stent. Si es negativo, trátelo médicamente. Porque la angiografía es misleading. Lo mismo en placas del 50%, cuando son largas, placas del 50% son FFR positive. Y a veces las dejamos para tratamiento médico y ¡pum!, progresan. Entonces estos son criterios que decidimos en la mesa de cateterismo. Entonces, para seguir avanzando en estos conceptos, hablemos un poquito de la placa no obstructiva. Y estos son mis trabajos, o un resumen seleccionado de mis trabajos desde cuando yo empecé en este campo en el año 1994, cuando trabajaba con el doctor Igor Palacios, que es mi mentor y mi gran amigo, el doctor Fuster, con el que todavía trabajo, y así sucesivamente, trabajos hechos a través de los últimos 20 años, y que seguimos haciendo, tratando de entender este concepto del thin cap fibroateroma. Thin cap fibroateroma. El cap del beisbolista, menor de 65 micrones, thin cap fibroateroma, TICFA. ¿Y qué pasa? Bueno, esas placas TICFA tienen mucho más necrotic core, tienen mucho más macrófagos y tienen menos colágeno y mucha más neovascularización cuando se compara con las placas de angina estable crónica, las placas de síndrome coronario agudo. ¿Cuáles son los estudios in vivo? Rápidamente, el mismo caso, aunque en diferente paciente, porque no es el mismo paciente, es un paciente del Japón este otro paciente es un paciente de Michigan, el que le mostré a la señora esa. El mismo problema, una placa radiolúcida, hypoechoic, que se llama Low Attenuated Plaque, LAP, Low Attenuated Plaque, así la llaman también, con remodelación positiva, 22% de evento coronario, lesiones no obstructivas, 22% de evento coronario a 2 años. Incidencia, gracias a Dios, 4.3% de los pacientes. De 1044 pacientes, creo que fueron como 40 los que tenían esto. Era una incidencia 45 de 1049, 4.3%. Por CT angio. CT angio. ¿Qué pasa si lo hacemos a través de intravascular ultrasound con bridge histology? Que las placas que tienen un thin cap fibroateroma morphology con un minimal luminal area menor de 4 milímetros cuadrados y que tienen una plaque burden, que es el porcentaje de la placa cuando se mide todo el vaso y se le resta el lumen. Lo que llamamos plaque burden, así se llama en inglés, el plaque burden. Y si es más del 70% y tienen las tres, TICFA, plaque burden y minimal, 4.6 incidencia. Aunque el evento coronario 17% a 3 años. Entonces, ¿qué les he dicho? Las placas vulnerables de alto riesgo son raras, es 1 en 20 por CT angio y por intravascular ultrasound, en este caso virtual histology, pero tiene evento coronario más frecuente, 18 a 22%. 22% en el CT angio de Narula, 18% en el estudio de Greg Stone, que se llama el Prospect Trial. Entonces, esto se reproduce con el VIVA, también lo hizo Peter Stone del Brigham con lo que se llama el estudio de PREDICT, midiendo el stress, el strain stress de la placa. Y podemos decir entonces que la ruptura de placa ocurre en esos dos grupos de pacientes, obstructiva y no obstructiva. También la no obstructiva tiene que ser de alto riesgo, pero hay un síndrome, y con esto voy a terminar, que se llama la erosión de placa. ¿Y por qué es interesante? Este es un paciente que es un pianista famoso, paciente mío por casualidad, que después de hacer su debut en el Carnegie Hall, de su piano concerto, él es un compositor y un intérprete espectacular, americano, le dio este problema, ¿no? Una obstrucción de la coronaria derecha. Aquí viene la coronaria derecha, se ve muy bonita, y después se ve aquí, esto se llama el RV marginal, una ramita para la coronaria derecha, para el ventrículo derecho, y luego viene aquí un ghost, ahora que estamos en Halloween,
el GOST. ¿Qué es el GOST? Lo que era la arteria, y ya no se ve porque no hay un trombo aquí, ¿cierto? Bueno, fue muy sencillo. Yo le hice una trombectomía. En esa época usábamos el angiojet, una trombectomía mecánica. Succionamos el trombo, ahora lo hacemos manualmente, y mire lo que pasa, el angiograma normal. Entonces, doctor, ¿dónde le pongo el stent?, me decía el fellow. Y yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos stent o no le ponemos stent? Después de succionar el trombo, no hay obstrucción. Flujo TIMI-3, bellísimo, no sabemos ni siquiera dónde estaba. Pareciera que hubiera estado como por acá. Aquí una reproducción de otro caso, la misma historia. Entonces vienen los estudios con OCT, y ve usted que el OCT, que estos trombos que se recanalizan y que la arteria queda bien, no hay ruptura de placa, es erosión de placa y se pueden manejar médicamente. Nosotros tenemos esto publicado el año pasado con una controversia y una editorial de Dr. Brandwell. Ahora, ¿por qué es importante el plaque erosion? Porque mata a las mujeres. Es el number one killer de la mujer premenopáusica, cuando muere por enfermedad cardiovascular, y posmenopáusica menor de 60 años. El año pasado murieron en los Estados Unidos 400,000 mujeres de enfermedad cardiovascular y 40,000 de cáncer de seno. 10 veces menos el cáncer de seno. O pongámoslo al revés, 10 veces más la enfermedad cardiovascular en la mujer. Para que ustedes sepan lo importante que todo el mundo está con la cita del mamograma y que cada año y que hay que hacerse, y obsesión que el cáncer. Bueno, hay una enfermedad que mata 10 veces más por año a las mujeres en los Estados Unidos, que es la enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es el problema? El plaque erosion. Lo ven en la población francesa. En la población francesa, por ejemplo, mujeres por debajo de 60 años, en el año 95 3% fumaban, y ahora, en el 2010, 11% fuman. ¿Y cómo se traslada esto? Perdón, la incidencia de infarto de miocardio era 3% comparado con los hombres, o sea, 97% eran hombres y 3% eran mujeres, y en el 2010, 11%. Este segment elevation. Se pasó del 3% al 11%. Pero la incidencia de cigarrillo aumentó en esta población de 37% a 73%. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo? Que en el plaque erosion tenemos el cigarrillo como factor de riesgo de paciente vulnerable, no es placa vulnerable, hipertrombogenicidad, un síndrome de hipercoagulabilidad que lleva a la trombosis. Entonces, yo, teniendo en cuenta el tiempo, voy a resumir lo que les dije en la mañana de hoy. Primero, la enfermedad aterosclerótica es una enfermedad que se puede clasificar, que hay que saberse la clasificación, que es de placa temprana y placa tardía. La placa tardía es la que se complica con trombosis. Ese fenómeno de aterotrombosis está mediado por la inflamación, y la inflamación genera la neovascularización y la hemorragia intraplaca por el problema que hablamos del microendotelio. La hemoglobina que está dentro de la placa genera unos reactive oxygen species que inducen la ruptura de placa. La membrana de la hemoglobina, la membrana del glóbulo rojo, genera lipid deposition, y en la clínica esta enfermedad se traduce como una enfermedad silenciosa, una enfermedad sintomática con angina crónica estable, o una enfermedad con síndrome coronario agudo, en donde tenemos la ruptura de placa y donde tenemos la erosión de placa. El tratamiento de la enfermedad es un tratamiento que hoy en día es un tratamiento más que todo farmacológico para la enfermedad sistémica, y les voy a mostrar solamente una diapositiva sobre la terapia. La terapia de las estatinas han sido, digamos, el cornerstone de la terapia porque producen regresión de la placa, pero tenemos ahora, y con esto termino, un nuevo tratamiento para la enfermedad aterosclerótica. ¿Cuál es el avance más importante de la aterosclerosis en el año 2014? Los anticuerpos contra estas enzimas que se llaman PCSK9. ¿Ok? Doctor, ¿y qué es eso del PCSK9? Protein Convertase Subsilicin Casein Type 9. Bueno, estas enzimas las tenemos nosotros en nuestro organismo, las generamos por la vida occidental, y estas enzimas destruyen el receptor de la LDL, lo destruyen.
Cuando no hay receptor, no hay metabolismo de la LDL y se aumenta en la sangre, hay hipercolesterolemia. Aquí está, hay una destrucción del receptor de LDL por el PCSK9, que se une al receptor y lo destruye, lo degrada. Ahora, si se forma un anticuerpo contra esas enzimas, como un anticuerpo, digamos, que uno lo genera en el organismo o lo genera la gente que tiene este patrón genético, usted puede bajar, en este caso farmacológicamente, su LDL, si usted bloquea estas enzimas, a la LDL que usted tenía cuando nació, que lo normal es 50 a 60. Es decir, si usted bloquea estas enzimas, su organismo mismo, su propio organismo, recupera el metabolismo normal de la LDL. Y por lo tanto, se baja el colesterol a niveles casi de los mammals, de los ¿cómo se llama? Los humanos, que somos los que nacemos del útero de la mamá. El único que desarrolla los mammals es el hombre, es el humano, el único que desarrolla aterosclerosis. Todos los demás animales que nacen del útero, no de huevos sino del útero, no desarrollan aterosclerosis, desde el roedor hasta la ballena. Solamente el humano. ¿Por qué? Porque nos envenenamos con la comida que yo les mostré en las diapositivas anteriores, y nos envenenamos con el cigarrillo. El PCSK9 destruye nuestro receptor, la LDL se sube y produce la enfermedad. Voy a terminar aquí y quedo abierto para cualquier pregunta. Gracias.